Hola, ¿listos para una nueva inmersión? Aquí en The Deep Dive nos encanta zambullirnos en lecturas fascinantes y extraer lo esencial para ti. Y hoy, la verdad, tenemos un plato fuerte. Nada menos que Don Quijote de la Mancha. Uf, un clásico entre los clásicos. Ya. Y lo que haremos es enfocarnos en el comienzo de esta historia inmortal, ¿no? Vamos a desmenuzar las lecciones que ya se pueden ver en los primeros capítulos. Y todo esto en un español que puedas entender al vuelo, como si estuviéramos charlando aquí mismo. Exactamente. Nos basaremos en los fragmentos que tienes a mano para entender cómo empieza todo para nuestro peculiar hidalgo. Ya verás cómo incluso hoy en día las primeras aventuras de Don Quijote nos dan ideas sorprendentes. Y bueno, yo estoy aquí para añadir contexto y ayudarte a conectar los puntos clave de esta obra maestra, ¿verdad? Perfecto. Pues si te parece bien, vamos al grano. ¿Qué es lo que lleva a un simple Alonso Quijano a convertirse en el legendario Don Quijote? A ver, analicemos esto un poco. Pues lo que lo cambia por completo es su obsesión. Casi una adicción, diría yo, a los libros de caballerías. Se mete tanto en esas historias de héroes valientes, damiselas indefensas y toda clase de criaturas fantásticas que su mente empieza a confundir la ficción con la realidad. De verdad se convence de que el mundo necesita caballeros andantes de carne y hueso, y que él tiene la misión de revivir esa antigua tradición para, como él mismo dice, deshacer agravios, enderezar entuertos, enmendar sin razones y mejorar abusos. Casi nada la misión que se propone. Y claro, como buen aspirante a héroe, lo primero es equiparse, ¿no? ¿Cómo se prepara nuestro futuro Don Quijote para salir al mundo? Pues mira, se lo toma muy en serio. Lo primero que hace es desempolvar las viejas armas de sus antepasados que estaban ahí abandonadas, acumulando polvo desde hacía siglos. Las limpia lo mejor que puede, pero se da cuenta de que le falta una pieza fundamental. Una celada completa para protegerse la cabeza. Lo único que tiene es un morrión, que es como un casco sencillo, sin protección para la cara. Pero claro, Don Quijote no se rinde a la primera de cambio. Se las ingenia para solucionar el problema, aunque sea con métodos un poco peculiares. Totalmente. Con un poco de cartón se fabrica una especie de media celada que al combinarla con el morrión parece una celada completa. El problema es que cuando la prueba dándole un par de espadazos se hace añicos al instante. Claro, le entra la duda de si será demasiado débil, así que decide reforzarla por dentro con unas barras de hierro. Y al final queda tan satisfecho con su invento que decide que esa será su celada finísima de encaje sin atreverse a probarla de nuevo. Ya desde aquí vemos esa mezcla de determinación y autoengaño que lo caracteriza. Es como una primera pista de cómo su idealización choca con la realidad. Y luego está el tema de los nombres, tanto para su caballo como para él mismo. Menuda reflexión, se pega. Sí, primero se centra en el caballo, después de darle muchas vueltas, se decide por Rocinante. Cervantes mismo nos cuenta que este nombre le pareció alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. O sea, un caballo normalito que se había convertido en el mejor de todos, al menos en su mente. No es solo un nombre, es toda una declaración de intenciones para su montura. Toda una transformación para el pobre animal. Y después pasa a buscar un nombre para él mismo, claro. Esta tarea le lleva 8 días más de darle vueltas a la cabeza. Finalmente se decide por Don Quijote. Algunos dicen que su apellido original era Quijada, otros Quesada, vete a saber. Pero recordando a Amadís de Gaula, que añadía el nombre de su reino a su nombre, Don Quijote decide añadir de la Mancha para honrar su tierra natal y dejar clara su procedencia, al menos en su opinión. Es como si estuviera construyendo su propia marca de héroe. O sea que Don Quijote se está creando una identidad de caballero completa, tomando ideas de sus libros y adaptándolas a su propia realidad, o la realidad que él quiere creer. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque una vez que está listo, Don Quijote no pierde ni un segundo en salir a buscar aventuras. Exacto. Sin decirle nada a nadie, una mañana calurosa de julio, se arma con todo lo que tiene, monta a Rocinante con su peculiar celada y, atención. Por la puerta y atrás de su corral se escapa al campo, hasta que se lo llevan los demonios por empezar a cumplir con su buen deseo. Pero claro, la ilusión le dura poco, porque casi enseguida se topa con un pequeño problema técnico. Sí, sí. Apenas se ve en el campo abierto, le asalta una idea terrible. No ha sido nombrado caballero. Según las reglas de la caballería, no puede ni debe enfrentarse a otros caballeros hasta que alguien le concede ese título. Y aunque lo fuera, como caballero novato, debería llevar solo armas sin adornos en su escudo hasta que se ganara algún blasón por sus propios méritos. Es como si se hubiera olvidado de un paso fundamental en el manual del caballero andante. Menudo fallo. Está claro que Don Quijote se ha emocionado demasiado y se ha saltado una parte importante del proceso. ¿Y cómo soluciona este problemón? Pues su locura, que Cervantes describe como algo más fuerte que cualquier razonamiento lógico, lo lleva a una solución bastante peculiar. Decide que la primera persona que se cruce en su camino lo nombrará caballero, siguiendo el ejemplo de muchos otros que según sus lecturas hicieron lo mismo. Y en cuanto a las armas sin adornos, piensa pulirlas tanto que brillen como si fueran de armiño.
Y con esta idea se queda tranquilo y sigue su camino, dejando que Rocinante lo guía, convencido de que así encontrará aventuras. Se ve clarísimamente la diferencia entre cómo él se imagina la caballería y cómo era en realidad. Es muy probable que Cervantes usara esto para reírse un poco de las novelas de caballerías de la época. Sin duda. Y justo en este momento, aunque Don Quijote no lo sabe, su aventura está a punto de dar un giro aún más interesante con la llegada de un personaje clave, Sancho Panza. ¿Cómo es que se cruzan sus caminos? Pues mira, durante todo ese tiempo que Don Quijote está en casa preparándose, se pone a buscar un escudero, alguien que lo acompañe en sus aventuras. Se fija en un vecino suyo, un labrador llamado Sancho Panza. Cervantes lo describe como un hombre de bien, aunque pobre y con muy poca sal en la mollera, es decir, no muy inteligente. Don Quijotes se esfuerza muchísimo en convencerlo de que lo acompañe y le sirva como escudero. ¿Y con qué argumentos lo convences? ¿Qué le ofrece a Sancho para que deje su vida y se vaya con él a buscar aventuras? Le hace una promesa irresistible. Nada menos que el gobierno de una isla. Don Quijote le asegura que, con todas las aventuras que vivirán, seguro que ganan alguna isla, y entonces él lo nombrará gobernador. Con esta y otras promesas parecidas, Sancho Panza, dejando a su mujer e hijos, acepta convertirse en el escudero de su vecino. Sus razones son claras. Ve una oportunidad para mejorar su humilde situación. Es un contraste total con los ideales de Don Quijote. Sancho busca algo muy práctico, muy terrenal. Se ve desde el principio esa diferencia entre el idealismo desbordante de Don Quijote y la visión práctica y realista de Sancho, ¿verdad? ¿Hay algún detalle que muestre esa diferencia desde su primer encuentro? Claro que sí. Mientras Don Quijote está en las nubes pensando en caballeros y gloria, Sancho se preocupa por cosas mucho más concretas, como si va a cobrar algo por su trabajo. Y más adelante, su primera salida, vemos cómo disfruta de la comida y el vino que lleva, algo que a Don Quijote parece no importar lo más mínimo. Esta dinámica entre soñador idealista y el realista pragmático es una de las cosas que hacen la historia tan interesante. Y esa primera salida, aunque Don Quijote esté emocionado, termina en un auténtico desastre, literal. Hablemos de su encuentro con los mercaderes de vino. Pues sí, Don Quijote se encuentra con un grupo de mercaderes de Toledo que van camino de Murcia a comprar seda. Pero claro, él, con su mente llena de fantasía de caballería, los ve como malhechores que llevan secuestrada a una dama, aunque en realidad solo era una criada. Su mente ya está interpretando la realidad a través del filtro de sus lecturas. O sea que su cabeza está transformando la realidad para que encajen sus ideas preconcebidas sobre la caballería. Exacto. Don Quijote, usando un lenguaje muy rebuscado y formal, les exige que liberen a la alta señora que llevan con ellos. Incluso menciona a Dulcinea del Toboso, su amada. Los mercaderes al principio no se lo toman en serio y se ríen de él, pero cuando Don Quijote los ataca, la cosa cambia. Y el resultado de ese ataque no es precisamente una victoria heroica, ¿no? Para nada. Los mercaderes, al verse atacados por este tipo extraño, se defienden, y tanto Don Quijote como Sancho acaban molidos a palos en el suelo. Es un contraste brutal entre la épica que Don Quijote se imagina y la humillante realidad de su primer acto de caballería. Esta escena es un ejemplo clarísimo de cómo Don Quijote interpreta mal las situaciones cotidianas a través de sus fantasías. Después de esta dolorosa experiencia, Don Quijote regresa a casa, donde su ama y su sobrina lo reciben de una manera un tanto peculiar. ¿Cómo reaccionan al verlo en ese estado? Pues se preocupan por él, claro, por cómo está físicamente. Pero más que nada, están convencidas de que la culpa de su locura la tienen esos desarmados libros de desventuras que tanto lee. Están hartas de sus delirios, como cuando decía haber matado gigantes y el sudor de la paliza que se había pegado era sangre de las heridas. Están hartas de que vive en un mundo de fantasía. Y deciden tomar medidas drásticas para solucionar el problema, ¿verdad? Sí, con la ayuda del cura y del barbero del pueblo, que también son amigos de Don Quijote, idean un plan para acabar con lo que consideran la raíz de su locura, el libros. Deciden tapiar la habitación donde guarda sus libros y, cuando se recupere, hacerle creer que un mago se ha llevado la habitación entera con todos los libros dentro. Es una solución un poco, mágica no, para un problema de obsesión literaria. Una solución mágica para un problema de locura literaria. Me gusta. ¿Y cómo reacciona Don Quijote al no encontrar su querida biblioteca? Pues a los 2 días se levanta, y lo primero que hace es ir a buscar sus libros. Al no encontrar la habitación se queda totalmente descolocado. Toca la pared donde antes estaba la puerta, mira a todos lados sin decir nada, hasta que al final le pregunta a su ama dónde está su biblioteca. Ella, siguiendo el plan, le dice que un encantador Merlín se ha llevado la habitación de los libros. Don Quijote, aunque se queda un poco disgustado, parece aceptar esta explicación tan fantástica. Es increíble cómo su mente se adapta a cualquier cosa, con tal de mantener viva su ilusión. Y durante su recuperación, Don Quijote sigue aferrado a sus ideas sobre la caballería. En sus conversaciones con el cura y el barbero, hay un tema que se repite, algo sobre la necesidad de los caballeros andantes. Sí, insiste una y otra vez en que el mundo necesita que haya caballeros andantes, que la caballería debe revivir.
El cura, que es bastante inteligente, a veces lo contradice y otras le da la razón, como para seguirle el juego y entender mejor su locura. Se ve claramente que su visión del mundo está completamente moldeada por esas novelas de caballerías. Para él son más reales que la propia realidad. Y esa visión idealizada no se limita solo a la caballería, sino que se extiende a una idea nostálgica de un pasado mejor, una especie de edad de oro, ¿verdad? Efectivamente. Aunque esa idea, la Edad de Oro, se desarrolla más adelante en la historia, ya está presente en su forma de pensar desde el principio. Se imagina una época donde todo era de todos, donde no existía la propiedad privada, donde la naturaleza daba todo en abundancia, reinaba la paz y la amistad, y contraste esa visión idílica con el presente, que él ve como una edad de hierro marcada por la propiedad privada y los conflictos. Es como si ese ideal de un pasado perfecto fuera una de las razones por las que quiere revivir la caballería andantesca. Claro, como si quisiera volver a esa época dorada a través de la caballería. Y hablando de ideales, no podemos terminar esta inmersión en los inicios de Don Quijote sin mencionar a la mujer que inspira todas sus hazañas, aunque ella no tenga ni idea. Dulcinea del Toboso. ¿Quién es realmente esta figura para Don Quijote? Pues al principio, Dulcinea es una creación totalmente idealizada de la mente de Don Quijote. Toma como modelo a una campesina del lugar, a don San Lorenzo, pero en su imaginación la transforma en una princesa noble y guapísima. Es como si necesitara una figura perfecta a la que dedicar sus actos heroicos, siguiendo también las normas de los libros de caballerías. Es como si necesitara una musa, una figura femenina a la que dedicar sus hazañas, siguiendo también el ejemplo de los libros de caballerías. Exacto. Don Quijote incluso justifica esta idealización diciendo que muchas de las mujeres que los poetas alaban son en realidad invenciones suyas, para tener sobre qué escribir y hacer creer que son amantes valientes. Para él, basta con pensar y creer que Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta, sin importar su origen humilde. Él se la imagina como la princesa más importante del mundo. Ahí vemos el poder de la imaginación de Don Quijote y cómo moldea la realidad a su gusto. Es increíble cómo ya en estos primeros capítulos se establecen las bases de toda la historia y del personaje de Don Quijote. Vemos qué lo motiva, cómo se prepara de una forma tan peculiar, su primer intento fallido de aventura, la llegada de Sancho Panza como su contrapunto realista, cómo reacciona la gente a su alrededor y esa profunda idealización del mundo y de su amada Dulcinea. Totalmente. Y a pesar del humor que hay en estas primeras páginas, ya se empiezan a ver temas importantes sobre la naturaleza de la realidad, el poder de las creencias y ese deseo tan humano de encontrar un propósito en la vida, de vivir aventuras que nos saquen de la rutina, aunque sea a través de la fantasía. Sin duda, Don Quijote nos plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día, ¿no? ¿Cómo encontramos el equilibrio entre nuestros ideales y la realidad que nos rodea? ¿Hasta qué punto nuestras creencias influyen en cómo vemos el mundo? Esas son precisamente algunas de las ideas que nos deja esta primera inmersión en el mundo de Don Quijote. Y para ti, que nos has acompañado en este viaje, te dejo una última pregunta para que reflexiones. ¿Qué ideal te guía en la vida y cómo choca a veces con la realidad? Una pregunta muy interesante para seguir explorando estas ideas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.